Todos los que están escuchando. Esta semana estudiamos el libro de Marcos y estamos estudiando el capítulo 14, 15 y 16. Y el título de esta lección 11 se titula Apresado y juzgado. De quién estamos hablando. Marcos, el capítulo trae unas historias sándwich, es decir, que nosotros cuando hacemos un sándwich, pues el contenido del sándwich va primero un pan y luego todo el contenido y luego otra de pan, ¿eh? Pero aquí el contenido es el que importa. Por ejemplo, en un sándwich pues va la lechuga, el jamón, el queso amarillo, el tomate, etcétera. Y a los que les gusta pues el chile, pues ya. Pues o sea que el contenido es bastante. Y aquí eso le llaman aquí una historia de sándwich. Porque dice que al comienzo de la lección empieza narrando una historia, pero más o menos en el medio de esa narración produce otra historia. Y luego al final da final de la otra historia con la que comenzó. Bueno, espero que me entiendan, creo que así es. Para comenzar, el versículo de para memoria de esta semana se encuentra en Marcos 14:36, que dice: Abba Padre, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta cosa. Sin embargo, ¿qué cosa? No sea como yo quiero, sino como tú quieras. Bien, en esta narración de Marcos, cada quien tiene su propia narrativa, su propia descripción acerca de las escenas de la vida de Jesús. Pero aquí Marcos no es la opción y tiene una narrativa especial porque nosotros en otros evangelios hemos escuchado que cuando oraba Jesús en esta ocasión le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu divina y grande voluntad. Bueno, menos por aquí, pues Marcos le da esta descripción que dice Abba, Padre. Abba es como, dicen por ahí que es como papá, algo así, ¿no? Bueno, de los capítulos del 14 al 16 empieza la introducción de la lección de Marcos. Son conocidos como la pasión, el relato de la pasión, porque se describe el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, todas estas tres cosas la vemos que pasó en una semana. Porque comienza el relato ahí en Marcos, dice que 2 días después de la Pascua, dice de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, dice que buscaban los principales sacerdotes, los escribas, cómo prender a Jesús por engaño y matarle. O sea, ellos estaban siempre maquilando en toda ocasión cómo buscar la ocasión para prender a Jesús y luego acusarlo con engaños y luego hacerlo reo de muerte. Jesús, que al igual que Dios escudriña los pensamientos, él sabía de las intenciones de estos sacerdotes y fariseos. Y cuando ellos, esta festividad de la Pascua se celebraba porque era una liberación del recuerdo de que Dios los había los había sacado con mano dura de la esclavitud. Y esta Pascua
Era esta ocasión que se celebraba y ellos comían pan de levadura. Y así es que se juntaba mucha gente, demasiada gente, y los escribas y los fariseos ya tenían este plan. Pero decían que no lo iban a matar en la fiesta, porque pues seguramente mucha gente se va a matar. Y la fama de Jesús había crecido porque ellos, el pueblo, se daba cuenta o se dio cuenta de los milagros que hizo Jesús, la resurrección de Lázaro, eh, cuando dio de comer a los 5,000, etcétera. Entonces mucha gente veía a Jesús, y si ellos hacían esto en la fiesta, pues el pueblo iba a rebelar, ¿verdad? Y dice que, pues Marcos dice, cubre apenas cerca de una semana. Dice, los últimos 6 capítulos de Marcos cubren apenas cerca de una semana. La mayoría de los eventos allí registrados ocurren el jueves y el viernes de la semana de la Pasión. A esto se le llama la semana de la Pasión. Dice que la muerte de Jesús ocurrió el viernes y la resurrección en domingo. Aquí destaca esto, pues, la lección. Y pues dice que estas tramas narrativas avanzan de la mano a lo largo del relato, con un estilo nítido. Marcos pone delante del lector estas tramas enfrentadas mientras revela el triunfo de Jesús. Vamos a pasar a la primera parte y dice, Marcos 14 del 1 al 11 habla de dos historias que están entrelazadas aquí y cómo se contemplan entre sí. Y sin duda que no está hablando de Judas y de la mujer que derramó un perfume de nardo de Jesús y sus pies. Estas dos historias están aquí del 1 al 11 en el libro capítulo 14, y dice ahí que indica que había transcurrido 2 días de la Pascua. Esto ocurrió probablemente, se dice que entre el martes o el miércoles de esa semana. Y los líderes religiosos tenían un plan, un momento oportuno para llevarlo a cabo. Solo necesitaban un medio para alcanzar su objetivo y provendría de un lugar sorprendente. Ellos ya tenían comprado los testigos que iban a testificar falsamente contra Jesús. Incluso ya tenían toda la trama, pero les faltaba un eslabón. Un eslabón que sin duda ese eslabón lo vino a concretar Judas. Y aquí dice la lección que Judas fue el que tenía siempre un amor al dinero, una ambición, una codicia al dinero. Y en los escritos de la hermana Elena G. White dice que Judas varias veces había sustraído dinero de la tesorería. Y sin duda, pues Jesús lo sabía, ¿verdad? Y dice el comentarista de la lección que Judas siempre se dio cuenta de quién era Jesús. Lo que pasa es que para Judas, Jesús no llenó todas sus expectativas. Él quería que fuera un libertador y que los liberara del yugo romano. Y aunque anduvo con Jesús 3 años y presenció los milagros que Jesús hizo, dice que nunca, nunca se convirtió con Jesús. Eso dice el comentarista de la lección. Así es que ya nos imaginaremos que pues realmente no era
fiel, ni fiel en el, ¿cómo se llama? En la tesorería, y mucho menos era alguien que le valía, pues no que le valía así descaradamente, pero su interés dice que siempre fue el dinero. Y con esa parte dice que él se dio lugar ahí con los sacerdotes y con los escribas, y se completó el eslabón para el trama que habían hecho los escribas y los fariseos y los sacerdotes. Entonces, dice que les dice a los sacerdotes: ¿qué me dan si yo lo entrego? Se los entrego en sus manos. Y ahí lo prometieron dinero, ¿verdad? Le prometieron un dinero. Así es que aquí dice que la historia del complot contra Jesús estaba conectada con la de una mujer que ungió la cabeza de Jesús con un costoso perfume. Dos personajes paralelos realizan acciones opuestas, mostrando un irónico contraste. ¿Por qué un irónico contraste? Porque aquí la mujer, al contrario de Judas, ella estaba demostrando su gratitud porque Jesús le había llamado de su vida pecaminosa a vivir una mejor calidad de vida. Y cuando ella recibe el perdón de Dios, ese agradecimiento fue muy, muy intenso. Es decir, que ella usó el dinero de un salario de un año, de casi un año, para comprar ese perfume. Y seguramente que ella tenía sus ahorros. Y dice que cuando compró ese perfume, Jesús estaba en la casa de Simón. Y otro atrevimiento más, que no lo menciona la lección, dice que no se le permitía entrar a las mujeres a esa fiesta en casa de Simón, pero ella se atrevió, y dice que cuando llegó, lo primero que hizo, se dirigió con Jesús, se arrodilló, y después Jesús, pues con sus brazos amablemente Jesús la tocó, y dice que entonces ella, dice, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, y también dice que en sus pies. Y muchos de ellos pensaban en sus pensamientos, en su cabeza, decían que ese era un derrame infructuoso, era un despilfarro de dinero, porque seguramente ellos conocían cuánto valía ese perfume. Sin embargo, Jesús, que escudriña los pensamientos de cada uno de nosotros, contesta a lo que ellos están maquilando en sus pensamientos, y les dice: esta mujer me lavó los pies y me ungió, porque de hecho está haciendo un trabajo preparándome para mi muerte. Y cuando yo entré aquí, le dice a Simón: pues no me lavaste mis pies, mas sin embargo ella lo hizo. Y más que eso, esta mujer no estaba derramando ese perfume, estaba derramando su corazón de, de agradecimiento, porque Jesús le había dado una mejor calidad de vida, y no solamente la calidad de vida, Dios le había perdonado. Dios le había quitado el peso del pecado. Así es que saber que somos perdonados nos libera de cargas que tenemos cada uno de nosotros por el peso del pecado. Y en contraste con la otra historia, Judas también estaba haciendo una acción
Pero esta acción que estaba llevando a cabo Judas era totalmente distinta, opuesta. Es decir, Judas estaba cooperando con aquellos que estaban maquilando cómo matar a Jesús. Y Jesús en varias ocasiones que fue tentado con preguntas para atorarlo, para entramparlo, mejor dicho, él sabía y les decía, ¿por qué su cabeza está llena de pecados? Son homicidas, están maquilando sus cabezas deseando mi muerte. Y varias veces se los dijo, pero Jesús, hasta que llegó el momento, hasta que se cumpliese el tiempo, Jesús aquí, vamos a verlo más adelante, acepta ya que ya lo tomen por preso. Pero entonces aquí vemos cómo uno de sus seguidores, de sus discípulos, de sus alumnos, podríamos decir, porque él era el maestro, lo traiciona. Y dicen que la traición no viene de fuera del núcleo donde están los amigos, donde está la amistad, sino la traición siempre viene de dentro, del núcleo conocido, de amigos, a quien conoce a la persona que va a traicionar. Entonces, este personaje tenía varias cosas en contra. No llenaba sus expectativas como el Mesías para él. Él le gustaba el dinero, codiciaba el dinero. Muchas veces sustrajo dinero de la tesorería al estar como tesorero ahí con Jesús. Y sin duda, lo más grave, dice que cuando ya su pecado más grave es cuando aceptó vender a su maestro y unió su codicia, su amor al dinero, sus falsas expectativas, las unió con estos sumos sacerdotes, que también ellos, que a pesar de que eran sacerdotes y que conocían la ley, conocían el mandamiento que dice no matarás, a pesar de ellos estaban maquilando matar a Jesús. ¿Por qué? Porque les estaba ganando todo el pueblo, la popularidad del pueblo estaba ya del lado de Jesús. Ustedes recuerdan cuando entró en el burrico, ¿verdad? Y todo el mundo le aventaba palmas y decían, Hosana, el nombre de David y muchas cosas. Pero Jesús no entró, ya lo vimos en otra lección, no entró como los reyes como los conquistadores cuando conquistan un pueblo, que lo reciben con muchos laureles, victorias, trompetas, aplausos, ovaciones. Jesús entró en un burrito y la gente humilde tiraba sus zarapes para que pasara él y le aventaban palmas. Y decían, Hosana, el hijo de David. Entonces, Jesús siempre demostró su humildad, siempre demostró que él estaba en contra de la altanería. Y aquí, siguiendo con el relato, dice que Judas se une formando el último eslabón de este trama. Y me llama la atención cómo él, cómo puede traicionar a un amigo, cómo se deja enredar entre las redes de Satanás, porque sin duda Satanás lo usó. Él siempre buscó la muerte de Jesús. Y pues él fue presa de Satanás, porque él fue el que lo vendió, ¿verdad? Tramaron el plan y les dijo, saben que aquel al que yo besare, a ese aprended. Y bueno, pues aquí Marcos describe pues que uno de los pecados también es la avaricia y la codicia. Primeramente,
hay un dicho que está en la Biblia que dice que donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y bueno, qué lástima que a veces para algunos de nosotros, nuestra confianza está en las cosas terrenales, ¿verdad? Está tal vez en un arma, tal vez en el dinero que tenemos depositado en el banco, tal vez en nuestro esposo, esposa. Pero Jesús quiere que dependamos totalmente de Él. Y que estas historias que fueron plasmadas aquí, las tomemos siempre como propias, para que las usemos en nuestra vida diaria. Jesús nos pone estos ejemplos de un corazón sincero, de un corazón arrepentido, de un corazón que está disfrutando del perdón y un corazón agradecido, que fue la mujer que derramó este perfume tan costoso. Y en cambio, aquí vemos a gente asesina en potencia, porque ellos, aunque eran sacerdotes, como conociendo la ley y los mandamientos, no matarás, como ellos, nunca uno se imaginará que un sacerdote trame matar a alguien, pero desgraciadamente así es, y lo vamos a ver quizás se van a desenmascarar los intereses de cada uno de nosotros, lo que hemos cosechado. Bueno, dice que Jesús busca una oportunidad o buen momento para traicionar a Jesús. Lo que este juego de palabras siempre es que el complot de los hombres para destruir al Mesías llegaría a ser parte de la historia del Evangelio, porque da frutos al cumplirse la voluntad de Dios de entregar a su Hijo para la salvación de la humanidad. Aunque Jesús dejó ya en su momento que pasaran las cosas, cada quien se puso en su lugar. Judas se puso en el lugar de la traición, y a la mujer le dijo a los hombres que estaban ahí: miren, este evento que están ustedes viendo ahorita con sus ojos, se va a decir por siempre en los evangelios y se va a hablar de este momento. Y he recordado a esta mujer que fue lavando la cabeza de Jesús, que lo fue ungiendo con este perfume. Y también se habla también de Judas, pero de una manera muy diferente, porque conocemos el final de la historia de Judas, que él no se arrepiente, ¿verdad? No disfruta del perdón. Y cuando una persona no se arrepiente, o sea, o su arrepentimiento es falso, no genuino, entonces puede pasarle lo que le pasó a Judas, ¿verdad? Él, cuando se sintió que todo el peso de la culpa había sido por él, que él creía que Jesús iba a escapar de las redes de esos hombres, pero no, cuando vio que estaban realmente maltratando a Jesús y que ya era un reo de muerte, ya él fue y se ahorcó, ¿verdad? Claro que ese no es un arrepentimiento genuino. Bueno, pasando a la segunda parte, a la última cena. En esta semana dice que también Jesús, antes de que pasara estos sucesos, pues fue el ungido con ese perfume, se vio la traición de Judas, pero antecitos de esto aquí vemos, dice aquí, qué gran revelación, qué gran relevancia para la fe cristiana se encuentra en este relato. Bueno, pues aquí habla acerca del sacrificio de Jesús y de su sangre expiatoria. No se iba ya a matar ningún cordero. Ya hasta ahí iba a ser, hasta ese momento se deja de matar un cordero, literalmente, porque ya el verdadero cordero, lo dijo Juan Bautista, este es el verdadero cordero, ¿verdad? Él es el que quita el pecado del mundo. Y precisamente con su muerte, fue él quien cumplió la escritura.
Bueno, vamos a ver, dice que la última cena, Jesús instituye un nuevo servicio conmemorativo. Es una transición que parte la celebración de la Pascua judía, y se vincula directamente con la salida de Israel de Egipto y su transformación en el mundo del pacto de Dios en el Sinaí. Ahí por ahí dice en Jeremías 31:31, dice: en estos días haré yo un nuevo pacto con mi pueblo. Dice, no como el pacto que hice con ellos, que ellos quebrantaron con sus padres, sus abuelos. En este nuevo pacto escribiré mi ley en sus corazones, y ellos me servirán no obligatoriamente, sino me servirán voluntariamente, por amor. Y aquí se cumple pues esta celebración de la Pascua, Jesús mostrando nuevamente su humildad. Él no tenía una casa para celebrar la última cena con ellos, y no tenía tampoco un animal, refiriéndome al pollino o al burrico. Él también lo tomó prestado, así que al igual que esta casa. Y dice que Jesús, siendo el dueño del mundo, de todas las cosas que hay ahí, del oro, de la plata y todo, Jesús siempre, siempre demostró su humildad. Y en esta no fue la excepción. Jesús pide prestada una casa para celebrar la última cena. Y en esta cena, muy simbólica, Jesús dice que comparte el pan con ellos y también el vino. Pero estamos hablando del vino de jugo de uva sin fermentar. No es vino, propio vino fermentado. Así es que, conociendo estos conceptos, dice que Jesús, mirándolos a todos, después de demostrar otra vez su humildad, lavándole los pies a todos, continúa con este rito de la Santa Cena. Y dice que empieza a partir el pan y les dice: este es mi cuerpo, comedlo. Y dice que cuando sirve el vino, les dice: esta es mi sangre, bebedla. Y deja como una institución. Dice: haced esto en celebración mía en las futuras generaciones. Y hasta el día de hoy nosotros deberíamos celebrar por lo menos cada 3 meses este rito de humildad y Santa Cena, porque dice que esto nos ayuda a nosotros a reflexionar acerca del pecado, y no nos estaríamos bautizando cada mes o cada 3 meses, sino esto nos ayuda, nos ayuda a cada uno de nosotros a participar de este rito de humildad y Santa Cena, a reflexionar sobre nuestros pecados, ¿verdad? Y pues lo hacemos en conmemoración de Jesús, sabiendo que nosotros también somos partícipes de ese pan que es su cuerpo y de ese vino que es su sangre, ¿verdad? Y Jesús les dijo, pues, mirándolos a cada uno de ustedes, tienen que participar de la sangre, perdón, del vino y del pan, refiriéndose a su cuerpo, que iba a ser el pan, y a su sangre, que iba a ser el vino. Y dice que cuando se refería al pacto, dice: Moisés roció al pueblo con la sangre de los sacrificios. Dice: esta era la sangre del pacto que el Señor había hecho con ustedes acerca de estas cosas. Pero ahora Moisés ya no estaba, así es que esa sangre que iba a ser rociada, ellos la bebieron, y nosotros cada uno la bebemos, y eso dice por expiación del pecado. Así como Moisés rociaba la sangre en el pueblo, dice para expiación de los pecados también Jesús. Pero dice que ahí simbólicamente termina la matanza pues de animalitos,
inocentes, que ahí termina todo, ya el Cordero Pascual literal ya fue Jesús, ¿verdad? Bueno, también nos dice, cuando se ratifica el pacto, Moisés rociaba al pueblo con la sangre de los sacrificios y dice, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Este pacto pues fue en el Sinaí. Dice el llamativo el hecho de que en la cena del Señor instituida por Jesús no se hace mención alguna al Cordero de la cena pascual. Esto puede deberse a que Jesús, pues realmente Él era el Cordero de Dios. Más sin embargo, más adelante vamos a ver a Jesús también como humano, ¿verdad? Esto puede darse a Jesús, dice, esto puede deberse a que Jesús era pues el Cordero del nuevo pacto, ¿ya? Es sellado con la sangre de Jesús, la cual está representada por la copa y su contenido. Él dice, este es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos. Entonces, dice, en medio de todo esto, Jesús predice que sus discípulos lo abandonarían y cita a Zacarías 13:7, donde dice, heriría al pastor y todas sus ovejas serán desparramadas, ¿verdad? O sea, dispersas. Entonces Jesús es aquí, es el pastor y sus discípulos son las ovejas. El mensaje duro y deprimente es un mensaje duro y deprimente, pero Jesús agrega una palabra de esperanza al repetir la predicción acerca de su resurrección, como diciéndoles, miren, no teman, pues va a pasar esto, pero al final va a haber un final victorioso, ¿verdad? Con la resurrección. Y añade irá, que irá delante de ellos a Galilea. El joven que estaba en la tumba vacía de Jesús se refiere a Marcos 6:7, a esa predicción de que por lo tanto tiene un peso especial aquí, por lo tanto, pero dice, pero todo esto es demasiado difícil de aceptar para los discípulos, especialmente para quién, pues para Pedro, quien argumenta que todos los demás pueden caer menos él. No obstante, Jesús continúa con el lenguaje solemne y predice que Pedro lo negará 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. La participación jugará un papel crucial en la escena del juicio de Jesús y la negación de Pedro, por ello juega también un papel crucial aquí. Bueno, aquí dice que después ya de terminada la Santa Cena, se van a un lugar que es como un huerto, y en ese huerto estaba dicen que es una prensa donde todas las bolitas de olivo se comprimen y sale el aceite. Es como, imagino que era una pequeña fabriquita donde hacían el aceite de olivo, ¿verdad? Pero estando allí, en ese lugar, ya era noche, porque pues la cena es de noche. Y se termina la cena y Jesús los lleva a ese lugar, a ese huerto llamado Getsemaní, que quiere decir, creo que prensa, algo así, prensa de olivo. Y dice que el nombre, sí, dice lo que sugiere que había una persona para procesar el aceite de olivo en las proximidades. Bueno, sí, eso es lo que decía yo, que es una pequeña fabriquita de aceite. Dice que la ubicación exacta ahora es desconocida, pues cuando los romanos talaron todos los árboles de olivo, dice que en el asedio a Jerusalén. Es que pues ya no se sabe exactamente dónde era. Pero Jesús los lleva a ese huerto y estando Jesús les dice a unos cuantos, ustedes quédense aquí y los demás síganme. Y luego él se aparta a un lugar más lejos y los demás les dice ahí, espérenme, ¿ah? Y bueno, ellos dicen que los agarró el sueño. Entonces, no sé qué horas eran, pero pues cuando uno acaba de cenar, pues ya, aunque no sea una cena muy pesada, pues ya siente el peso del sueño, ¿verdad? Ya el mismo cuerpo quiere ya descansar.
Así es que Jesús les hace una invitación a que estén velando con él, que no se duerman. Y entonces Jesús, después de unos momentos, en ese momento crucial para la vida de Jesús, ora en silencio ahí con su padre y los demás, dice que él se pone a orar, pero dice que su rostro cambia y siente el peso del pecado de toda la humanidad, como que no puede con él. Y dice que empieza a sudar por el peso del pecado de toda la humanidad. Y como que él no puede, como que se le hace muy pesado pagar. Sin duda que también Jesús demuestra ahí que él vino a ser como un humano de nosotros, porque tenía muchas cosas humanas. Él pues también crecía, envejecía, lloraba, reía, tenía sentimientos. Pero dice que aquí esta agonía le ganó, dice que empezó a sudar como gotas de sangre. Dice que cuando uno está demasiado estresado puede pasar esto. Dice la ciencia que cuando está uno demasiado estresado, que no sé, que está al borde de la muerte, me imagino yo. Y Jesús sale y les dice, sale y la escena que encuentra es que ellos están dormidos. Y ¿cómo no han podido velar conmigo apenas unas horas y ya están dormidos? Les dije que pues me ayudaran a orar, ¿eh? Jesús nuevamente se aparta de ellos al lugar y les reclama, pues no se duerman, oren conmigo. Mas, sin embargo, ellos dice que pues les ganó el sueño los tumbó, como quien dice, ¿eh? Y Jesús les reclama y les dice, ¿saben qué? Pues ya no oren, ya la hora ya es venida, refiriéndose que ya iba a ser entregado. Y ellos ya despiertan, pero entonces la siguiente escena es que Jesús les dice que el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y les deja, y nos deja más bien este mensaje a cada uno de nosotros, que nosotros sí queremos con nuestra mente, con nuestro pensamiento hacer cosas buenas, pero la carne dice que es débil y nosotros lo podemos comprobar cuando, por ejemplo, que el pastor Bullón pone, por ejemplo, dice que en un niño es sincero, demuestra su egoísmo sinceramente, ¿verdad? Si le ponen muchos biberones, el niño se quiere apoderar de los biberones y no deja que otros lo tomen. Dice que ahí su egoísmo es sincero, se ve. Pero en cambio con los adultos ponen a 5 personas y ponen 6 tortas. Y ya terminan de comer las tortas y le dice uno, no, pues usted cómase la otra. No, usted. Y sin embargo, por dentro de su pensamiento dice, ay, ¿cómo no estuvieran estos para comérmela yo? ¿Eh? O sea que está disfrazada un poquito nuestra, ¿cómo quiero decir? Nuestro egoísmo se disfraza. Pero realmente Jesús nos conoce de pies a cabeza, porque Él estuvo en este mundo y conoce cada una de las cosas por las cuales la carne nos atrae. Es decir, los deseos pues de la carne, que son todas las cosas que menciona por ahí, que la avaricia, la codicia, la lascivia, bueno, todo eso. Pero aquí Jesús sí le reclama y le dice, bueno, miren, yo sé que ustedes intencionalmente sí querían orar conmigo, pero pues les ganó el sueño. Y aquí yo les digo que siempre tienen que velar y orar, porque no saben la hora ni el día en la que Jesús ha de venir.
Y Jesús les dice eso, muchas cosas. Entonces, aquí nos dice la lección que cuando enfrentamos dificultades es alentador tener amigos que nos apoyen. Pero aquí Jesús realmente no contó con el apoyo de nadie. Sus discípulos lo abandonaron, y uno de ellos lo traicionó, lo vendió. Y ya la siguiente escena es que ya llegan los soldados y llega Judas y le dice, maestro, y lo besa. Y cuando ellos entienden la señal, los soldados, dice que lo apresan. Y Jesús les dice, bueno, yo tantas veces prediqué en el día y en el templo. ¿Y por qué vienen ahora con lanzas y con palos a prenderme? ¿Y por qué? Porque pues este juicio se hizo de noche, un juicio que no tenía validez, o sea, que no era, un juicio que no era real. Los juicios nunca se hacían de noche, era falso. Y ya cuando pasa esta escena, ya que es entregado, dice que Jesús es interrogado y Jesús no contesta y dice, aquí tenemos a las que dicen eh, que tú eres el Hijo del Hombre, que tú lo has dicho. Aquí tenemos a los testigos, pero el sumo sacerdote le dice, pero tú dime a mí, dime, ¿tú eres el Hijo del bendito? Y Jesús le dice, sí, yo soy, yo soy el Hijo de Dios. Y ustedes me verán viniendo en las nubes a un lado, dice de mi Padre, verán esto. Porque hay una promesa, dice que todos aquellos que traspasaron a Jesús le verán. ¿Ah? No sabemos cómo es esto, a lo mejor ellos luego, después de ver a Jesús en las nubes, a lo mejor van a ser muertos de nuevo, pero sus ojos le van a ver, todos aquellos que estuvieron en este juicio, aquellos que lo traspasaron, refiriéndose a aquellas personas que le taparon los ojos y lo ofetearon y que le escupieron que le decían, profetiza, ¿quién te pegó? O sea, más que todo, ellos se burlaron de Jesús, pero dice que todos aquellos que hicieron eso, todo lo que les traspasaron, lo verán ya no como un reo de muerte, de un juicio falso, sino ahora como lo verán como venir como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y van a ser los Aisa. Siempre que nosotros hablamos de traición, la traición siempre viene de alguien conocido, de alguien dentro del núcleo, de la familia, de la sociedad conocida, alguien que conoce a la persona. Por ejemplo, muchas de las veces los secuestros son hasta de familiares, ¿verdad? Que saben todo. Y es triste a veces que cuando ya te das cuenta quién fue el que maquiló todo para un secuestro, fuera alguien de tu propia familia o alguien muy conocido. Y aquí se han dado casos, incluso dicen que ahí por ahí en el auto del tianguis, una persona hace poquito lo mataron y quien lo traicionó fue su peón. Y dicen que esta persona, el que mataron, a ese peón lo veía como un hijo. Y qué peso tan grande de haber traicionado a alguien que lo quería, pues que lo quería como un hijo. ¿Eh? Y por eso siempre la traición dice que en sí misma, la traición es en sí misma algo que resulta lamentable para todos. O sea, el efecto de de la traición dice que no afecta solamente a esta persona, sino siempre también involucra a todos. Aquí vemos que los sacerdotes eran corruptos. ¿Verdad? Judas tenía naturalmente un fuerte amor por el dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia y
dice aquí que el amor al dinero supera a su amor por Cristo. Y sí, pues por eso dice Jesús que donde está nuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Siguiendo, dice que el caos se desata cuando la turba arresta a Jesús. Dice que ahí, en esa acción, cuando se desata esa turba y que Judas lo vende, se dice que es Pedro, pero no lo dice así con nombre. La escritura dice que alguien sacó una espada y le cortó la oreja a a uno de los que iban a arrestar a Jesús. Y Jesús eh, le reclama a aquel que hizo esta acción y le dice, es que no es esto como son las cosas, no es con violencia. Y Jesús restaura nuevamente la oreja de Malco, según esto, que así se llamaba, pero él le dice a su discípulo, es que no es así como van a suceder las cosas. Dice, pues yo soy el Hijo de Dios y si yo le dijera a mi Padre, pues mandaría unas legiones de ángeles, pero más sin embargo, toda escritura se tiene que cumplir. Así es que muchas veces nosotros, cuando nos vemos en una situación así muy crítica, donde pues se van a llevar preso a alguien o algo muy, muy crítico, queremos actuar de una manera violenta, hacer las cosas por nuestra fuerza, por nuestros medios. Pero aquí Jesús nos enseña que jamás, jamás debemos usar la violencia. A veces es difícil no manifestarse eh, serenos, con paciencia, como lo hizo Jesús. Y pues aquí hay otra lección. Dice que eh, uno de ellos dijo, mira, si todos están contra ti o todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo hasta la muerte si es preciso. Pero Jesús, que sabe todo, el presente, el pasado y el futuro, Jesús le dice a Pedro, mira, yo sé que tu intención es buena, pero antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces, antes de que el gallo cante 2 veces. Pero dice que Pedro, dice, él siempre se destacó por tener un carácter impulsivo. ¿Ah? Y dice, no, no, pues aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y Jesús calladamente le dice, mira, Pedro, es que esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar. Y sin duda que cuando apresaron a Jesús, como dice Jeremías 31, heriré al pastor y todas sus ovejas se dispersarán. Al igual que eso, dice que cuando apresaron ya a Jesús y lo llevaban, todos se dispersaron. Todos, incluso el joven del manto, que dicen que era Marcos, pero no, dicen que no puede ser él. Mas, sin embargo, aquí que cuando apresaron a Jesús, todos, sin excepción, todos salieron huyendo. Y algunos lo seguían a ver qué evento iba a suceder más después, el juicio eh, que no era legal, un juicio de noche, viéndolo de lejos, hasta que una criada de los sacerdotes descubre a Pedro y le dice, tú eres uno de ellos. Dice, no, yo no soy de ellos. Y más adelante, otros hombres le dicen, sí, tú eres uno de ellos, porque te descubre tu manera de hablar, eres Galileo. Y entonces él empieza a maldecir. Dice, yo no conozco a ese hombre, no lo conozco, ni sé de quién me habla. Y para que le creyeran, pues empieza a maldecir.
Y entonces el gallo canta 2 veces. Y Pedro ya lo había negado 3 veces. Y se acuerda, y entonces se acordó de que Jesús le dijo, tenía razón mi maestro. Y nosotros siempre podemos decir muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy valientes, que pues, vamos a hacer cosas y nunca vamos a negar a Cristo. Pero Jesús, que conoce el futuro y que nos conoce a cada uno de nosotros, cómo realmente somos y cómo reaccionamos en los momentos cruciales o de crisis, nos conoce exactamente. Así es que no nos apresuremos a decir, no, yo nunca voy a negarte, Jesús, jamás. Pero pues así lo hacemos, sí lo hacemos. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia y que escondemos la Biblia, es un acto de negar a Jesús, para que nos vean los demás que nosotros somos cristianos. Hay muchas maneras de negar a Jesús, pero Jesús nos conoce, dice que en esas escenas de donde se cruzaron las miradas de Jesús y Pedro, dice la hermana Elena G. de White, que la mirada de Jesús no fue una mirada de reproche, sino de perdón, de amor, de compasión por la misma humanidad, porque Pedro estaba representándonos a cada uno de nosotros los que somos envalentonados para decir cosas y al último, como luego vulgarmente decimos, pues nos rajamos, ¿verdad? Y dice aquí, dice, Jesús no contesta, dice cuando ahí cuando lo están acusando, Jesús guarda silencio. Pero cuando realmente le dicen que si es el Hijo de Dios, Él no niega a su Padre. Dice, yo soy el Hijo de Dios. Dice, y me veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes. Les dice a ellos que lo están abofeteando, que lo están acusando. Dice, todos los que traspasaron a Jesús, todos me van a venir. Y ya no voy a ser un reo de muerte, ahora voy a venir como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ustedes me van a ver con sus ojos. Aquellos, no sé quiénes más, a lo mejor va a estar en esa escena también Pilato, ¿no? Finalmente no sabemos, pero dice aquí el sumo sacerdote se levanta y se dirige directamente a Jesús al principio. Jesús no responde, pero entonces el sumo sacerdote invoca a Dios como testigo y en su nombre exige que Jesús responda si realmente es el Mesías. Jesús admite franca y directamente que sí, y cita a Daniel 7, 13 y 14, que describe al Hijo del Hombre sentado a la diestra, viniendo en las nubes del cielo. Pues ahí Jesús también demuestra que él conocía las Escrituras. ¿Ah? Y sabemos de esto, que conocía las Escrituras, porque en el desierto, cuando él estuvo en el ayuno por 40 días, pues se le presentó supuestamente ese ángel de luz que estaba disfrazado y que era Satanás. Y Jesús le contesta con la Biblia. Y aquí también Jesús contesta con la Biblia. Le dice, pues mira, lo vas a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, pero ya no como reo de muerte. Entonces aquí ya comienzan todos a humillar a Jesús, escupiéndole, cubriéndole su rostro, golpeándolo, pidiéndole que profetice. Más bien se estaban burlando de él. Y todos aquellos burlones, todos aquellos que, que no creyeron en él jamás y que lo vieron como alguien, como una persona del montón, un hijo de un carpintero, pero jamás estuvieron dispuestos a doblegar su corazón y creer en lo que él hacía en beneficio de los demás, sanando, haciéndole que los mudos hablaran, que los cojos saltaran, etcétera. Cuando que le dijo a Juan, cuando Juan le manda los emisarios a Jesús, dinos si realmente tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, mira, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos saltan, que los mudos hablan, etc.
Y esto lo sabía el pueblo, ¿verdad? Pero los sumos sacerdotes, ellos no querían, así como Judas tenía ambición por el dinero, los líderes religiosos no querían que su liderazgo fuera al fracaso, o sea, que el popular del pueblo se fuera con Jesús. Pues a lo mejor también ellos tenían un poco de codicia al dinero porque pues iban a quedar sin ofrendas, ¿verdad? Y bueno, dicen que los judíos todavía siguen esperando al Mesías, pues ahí se quedarán sentados, ¿verdad? Porque pues Jesús ya vino y demostró ser el Hijo de Dios. Bueno, aquí dice que siguiendo con este relato sándwich, que es la vida acá de Pedro, cuando niega a Jesús, dice que cuando ve la mirada de Jesús se cruzan las miradas y dice que entonces Pedro llora. Que a la inversa de Judas, Judas no vio, pues, no quiso ver la mirada de Jesús tampoco, donde Jesús no lo condenaba, sino Jesús, si también se hubieran cruzado las miradas, Jesús también yo creo que lo perdonaría. Pero desgraciadamente Judas tomó otro camino. Y la manera supuestamente de arrepentirse fue quitándose la vida. Y aquí Pedro no, él sabe que negó a su maestro, lo sabe, y todas esas palabras se las tuvo que comer él, porque jamás él decía que nunca lo iba a negar, y que él iba a estar incluso con él hasta la muerte. ¿Verdad? Y ya vimos que no, y Pedro se da cuenta de su flaqueza, ¿verdad? De su debilidad humana, y dice que cuando se da cuenta empieza a llorar, dice que se quiebra y llora. Y aquí la impresionante ironía, cuando terminan de juzgar a Jesús, le cubren los ojos, lo golpean, le ordenan que profetice. La idea, pues como les dije, era burlarse, pues no podían ver quién lo golpeaba, pues era humano también. Sin embargo, en el mismo momento en que ellos estaban haciendo esto, Pedro estaba negando a Jesús en el patio, cumpliendo así las predicciones de Jesús, ¿ya? Porque Jesús le había dicho, pues me vas a negar. En consecuencia, Pedro demuestra al negar a Jesús que realmente pues, era el Mesías. Porque ¿quién nos puede predecir el futuro? Solamente Jesús, nadie más. Solamente Jesús el que conoce todo lo que podemos llegar a ser y lo que no podemos llegar a ser. Entonces, esta lección nos enseña que siempre, siempre debemos mantenernos en las manos de Jesús. No hay otro camino en quien confiar, no hay otro lugar donde estar, sino con Jesús. Aunque muchas veces le neguemos, Jesús nos conoce y nos voltea con esa mirada con la cual miró a Pedro y nos perdona y nos dice que Él está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nosotros aceptemos ese perdón y lo aceptemos a Él como nuestro Salvador personal. Jesús quiere hacernos de su lado, de su pueblo, de su pacto, pero Él siempre se ha mostrado caballerosamente, diciendo al último, pero no te voy a obligar. Si tú aceptas, está bien, pero si no quieres aceptar, no te voy a forzar. Y cada uno de nosotros, con estas historias que están plasmadas aquí en la Biblia, nos podemos poner en el lugar de cada una de la historia y nosotros saber de dónde cojeamos, como luego dicen, si somos como Judas, si somos como Pedro, ¿verdad? Si somos como la mujer agradecida. Y pues dice aquí la hermana Elena G. de White, dice al ver este rostro pálido y admirable, es, ¿cómo dice?
perdón, pálido y doliente. No lo alcanzo a leer, y eso que traigo lentes, ¿ah? Pero aquí, la visión de este rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada compasiva y perdón atravesó su corazón como una flecha. Su codicia, su conciencia, perdón, despertó. La mayoría se activó. Pedro rememoró su promesa de unas pocas horas antes, de quién iría con el Señor hasta la cárcel y hasta la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pero Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora se dio cuenta con amargo pesar de cuán bien lo conocía su Señor y cuán exactamente había leído su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Así es que, pues nosotros, sin duda que cada momento, cada instante, demostramos nuestra humanidad. ¿Ah? Pero, pues, a pesar de eso, Jesús está dispuesto, si nosotros queremos, a cambiar nuestro corazón. Ojalá y que cada uno de nosotros, en este fin ya casi del tiempo, podamos decidirnos por el Señor. Y sin duda que nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos vamos a envalentonar y decir que jamás diremos cosas en contra de Jesús o en contra de su palabra. Pero a veces no nos conocemos nosotros mismos, como en el caso de Pedro. Y creo que lo mejor siempre es estar doblando nuestras rodillas y dejar que Dios tome el timón de nuestras vidas, que nos dirija. Porque si no es así, claramente, pues no gozaremos de las cosas que tiene Dios preparadas para cada uno de nosotros. Que sin duda son cosas que ojo no vio y son cosas inimaginables, pero nos podemos apropiar de ellas y pues le ponemos a Dios todas nuestras flaquezas, todas nuestras perplejidades. Y bueno, pues ha sido una lección muy, muy bonita para cada uno de nosotros, con estos ejemplos, con estas historias, que a veces las damos por enteradas y no nos damos en cuenta todo el contenido que tiene y todo lo que interviene Jesús en cada historia que está plasmada ahí y que claramente nos deja una enseñanza, ¿no? Bueno, pues que Dios bendiga su palabra y vamos a concluir ya con esta lección. No sé si alguien tenga algún comentario para añadirlo y si no, pues yo con esto termino. Muchas gracias.